alias el Cholo Iván, llegó a ser la mano derecha y jefe de seguridad de Chapo Guzmán y quien estuvo con él el día que se dio su mítica captura. En este video te cuento su historia, su cruenta manera de servir a la orden sinaloense y cuál es su situación hoy en día. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Jorge Iván Gastelum Ávila nació en Badiraguato, Sinaloa, el 17 de mayo de 1981 y era conocido por el alias del Cholo Iván. Este personaje inició en el negocio de las drogas trabajando en los sembradíos de marihuana allá en Badiraguato, que pertenecían al cártel de Sinaloa, y de ahí le enviaron a cuidar plantíos ilícitos en el estado de Durango, hasta que con el tiempo se ganó la confianza del Chapo Guzmán, llegando a ser un guardaespaldas de sus hijos y de llevarles también a la escuela. Posteriormente fue un gatillero Guzmán, ascendiendo varios peldaños en la orden criminal. El Cholo se convirtió en el enlace de su jefe con otros líderes del cártel de Sinaloa y otras personas, y también fue el encargado del cártel de Sinaloa en la zona norte de México y extendió su dominio en el estado de Baja California Sur, con otras ciudades importantes tales como Los Cabos y La Paz. Aunque para el año 2006, Gastelum fue detenido por las autoridades en Culiacán, acusado de homicidio, delitos contra la salud en modalidad de posesión de cocaína, metanfetamina y marihuana. Por esto le colocaron 3 años tras las rejas, hasta que él un día organizó una fiesta en el centro penitenciario de Aguaruto y aprovechó ese momento para escapar vestido de mujer, acompañado por otro reo. En ese año 2009 se desató la cruenta guerra en el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, y al salir de la cárcel, Jorge Iván fue reubicado en el cártel de Sinaloa como jefe de sicarios del Chapo, teniendo a cargo frenar la avanzada de ese cártel rival. El Cholo era bien conocido por ser un tipo muy violento, inteligente y estratega. La policía en esto le intentó recapturar en repetidas ocasiones, pero él siempre encontraba la manera de escapar. Él también fue jefe de plaza en Guamuchil, un pueblo al norte de Culiacán, que el Chapo usaba como atalaya para vigilar que ningún otro cártel penetrara en su territorio, teniendo de esta manera una guerra constante con otros rivales, y en esto el Cholo fue determinado y luchaba contra sus enemigos sin miedo, contando con muchas personas a su servicio, llegándose a contar estos entre 200 y 300 pistoleros, los cuales cuando se movían en la sierra lo hacían como un ejército pequeño. Sumado a que nuestro protagonista era muy bueno para coordinarlos, teniendo casi hasta estrategias militares, por lo que el gobierno le colocó en su lista de 122 objetivos prioritarios a capturar. Hablando sobre Jorge Iván, un testigo narraría sobre él de cómo estuvo presente cuando este personaje organizaba el recibimiento y almacenaje de la cocaína proveniente de Colombia en grandes cantidades, la cual cuando llegaba del país cafetero a Honduras, llegaba en una aeronave o contenedores marítimos. Una vez llegaba a Centroamérica, el cártel lo llevaba hasta la frontera con México y de ahí salía hasta el DF, donde la coca era distribuida a los mensajeros del cártel hasta su destino en los Estados Unidos. En esto, nuestro protagonista llegó a supervisar y coordinar el movimiento de la droga, y para ello no tenía miedo de confrontar a sus rivales o a las autoridades, sino que siempre andaba con armamento como pistolas y rifles semiautomáticos. Como miembro del equipo de seguridad del Chapo, el Cholo se ubicó como uno de los miembros de mayor confianza del Chapo Guzmán, al comandar un exclusivo grupo de entre 25 y 30 personajes seleccionados al servicio personal del líder criminal sinaloense. Esto se conoció en pruebas de audios que la justicia norteamericana obtuvo en contra del Cholo, en donde se escucha al capo y a nuestro protagonista hablar sobre ejecuciones y secuestros de personas para mantener el control de las plazas y las rutas, decidiendo así quién vivía y quién moría. La captura de este terrible personaje se haría el 8 de enero del 2016 en el kilómetro 3.5 de la carretera Los Mochis-Navojoa. La Policía Federal recapturó al Chapo junto con el Cholo en la Operación Cisne Negro. Y si bien sobre esta operación no ahondaré mucho, ya que lo narraré a detalle en el video de la captura del Chapo, en esa ocasión, cuando el Cholo sabía que las autoridades le atraparían,
Ellos escaparon a través de una cloaca por 1,5 kilómetros entre el estiércol y la podredumbre. Ya cuando salieron, escaparon en un automóvil robado, pero las autoridades les alcanzaron a interceptar y les bloquearon el paso con 2 patrullas, a los cuales el Chapo intentó sobornar, pero los agentes no cedieron. Sobre esta captura existe una fotografía de la que se ve al Chapo con gesto pensativo, con la cabeza reclinada en el asiento trasero del coche, y a su lado, con la mirada clavada en el suelo, está el Cholo Iván, quien según las autoridades de Estados Unidos era una pieza importante por atrapar, ya que al ser el coordinador de seguridad personal de cada movimiento del Chapo, estaba con él en todo momento, y a donde quiera que él fuera, el Cholo ya conocía todo. Por eso tenían los ojos puestos sobre Jorge Iván, porque si daban con él, daban con el Chapo. El gobierno mexicano concedió el 14 de diciembre del 2020 la extradición de Gastelum a los Estados Unidos, pero no fue sino hasta el 24 de febrero del 2021 que le fue notificada esta determinación en el Cerezo 13 de Oaxaca, cárcel donde estaba recluido, y le habían acusado de homicidio, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego. En un principio este personaje intentó echar abajo el acuerdo de extradición en su contra, en donde también enfrentaba cargos por distribuir cocaína y marihuana, pero finalmente la extradición se dio en el 2023, enfrentándose a una acusación federal en la Corte del Distrito de Columbia, y la Fiscalía estadounidense ya contaba con una serie de grabaciones como parte de la evidencia en su contra, el cual en un escenario de culpabilidad podría tener desde 10 años hasta prisión de por vida. La cuestión con esta extradición es que un día antes de darse, un juez federal en México frenó este proceso, ya que Iván promovió un amparo contra su entrega a los norteamericanos. Este juez admitió la demanda de garantías y decretó de plano la suspensión del oficio a favor del Cholo Iván, medida que retrasó por días su extradición. El juez le dio un plazo de 5 días a nuestro protagonista para que precisara de forma clara cuál es el acto que reclamaba, porque en su demanda de amparo señaló de manera genérica actos reclamados, aunque días después el tribunal confirmó su sentencia y negó el amparo al criminal, señalándole y ratificándole el ser responsable de dar órdenes para asesinar a integrantes de otros cárteles y enfrentar a las autoridades de su país. Por unanimidad se determinó que no era necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque tenían criterios para contradecir los actos que reclamó el quejoso. Así que en abril de 2023 le lograron llevar a los Estados Unidos para que purgara su pena. Se conoce que Jorge Iván ya compareció ante un tribunal en los Estados Unidos al enfrentar los diferentes cargos que se le imputaban. Aunque aún no cuenta con una condena, se cree que le pueden dar cadena perpetua. Hoy en día este temido y peligroso gatillero del cártel de Sinaloa continúa recluido en la prisión de Alexandria, Virginia, donde se ha quejado de las condiciones a las que ha sido sometido, pues solo cuenta con 2 horas al día para salir de su celda y, según su defensa, tiene problemas para conciliar el sueño por el frío del aire acondicionado, cosa que para algunos es poco castigo por todo el daño y sufrimiento que provocó al librar las guerras del narco a la orden del Chapo Guzmán. Espero que te haya gustado el video. Recuerda darme tu like y tu comentario, y no olvides ver nuestro contenido aquí en Narraciones Crollaz.